Después de una ruptura, hay momentos del día que parecen haber cambiado de duración. Una tarde puede hacerse interminable, el silencio de la casa adquiere una presencia distinta, el teléfono permanece quieto y de pronto pequeñas escenas cotidianas recuerdan que alguien ya no está. Una comida que antes se compartía, una canción, una serie, una película, un lugar al que se acostumbraba ir acompañado. A veces aparece tristeza, otras veces ansiedad, nostalgia o una sensación de desconcierto difícil de nombrar. Sin embargo, muchas personas describen algo todavía más profundo. Sienten un vacío. Esa palabra suele utilizarse para hablar de la ausencia de la persona amada, pero lo que queda después de una ruptura tiene más dimensiones. La relación ocupaba un lugar emocional, aunque también organizaba una parte importante de la vida. Había costumbres, referencias y formas de reconocerse dentro de esa historia. Por eso el vacío puede sentirse incluso cuando la relación había dejado de ser satisfactoria. Incluso cuando la decisión de terminar fue consciente. Es decir, cuando una parte de la persona sabe que continuar habría prolongado un sufrimiento que ya resultaba difícil de sostener. Comprender esto permite mirar el duelo con mayor profundidad. No todo lo que se extraña pertenece a la persona que se fue. Muchas veces se extraña la vida que existía alrededor de ella. Y la primera comprensión a compartir es que una ruptura desarma la estructura cotidiana que se había construido alrededor del vínculo. Porque una relación se incorpora poco a poco a la vida. Al principio son encuentros, conversaciones y momentos compartidos. Con el tiempo, aquella presencia comienza a formar parte de la manera de organizar los días. Aparecen horarios, costumbres, planes, lugares habituales y pequeños rituales que apenas se perciben mientras existen. Un mensaje al despertar, una llamada al finalizar la jornada, una comida durante el fin de semana, una forma concreta de celebrar una fecha. La tranquilidad de saber con quién se compartirá la noche o quién estará al lado cuando ocurra algo importante. Claro que ninguno de esos gestos parece sostener por sí solo una relación, sin embargo, juntos crean una sensación de continuidad. La vida adquiere una determinada forma. El cuerpo también aprende esa continuidad. Se acostumbra a una voz, a una presencia, a ciertos ritmos de cercanía. Encuentra calma en aquello que se repite de manera previsible. Por esta razón, cuando una relación termina, la ausencia no se percibe únicamente en el pensamiento, también se manifiesta en el cuerpo. Hay personas que sienten inquietud al llegar a casa, otras despiertan a la hora en que acostumbraban recibir un mensaje. Algunas atraviesan el día con una sensación extraña, como si faltara algo que no logran localizar con claridad. Es decir, hay algo que continúa esperando aquello que formaba parte de lo conocido. No se trata solamente de un recuerdo emocional, existe también una memoria cotidiana. Una parte de la experiencia sigue anticipando la presencia que durante meses o años acompañó determinadas horas, lugares y actividades. De ahí que muchas personas expresen que ya no saben qué hacer con su vida cuando se termina una relación. No creo que hayan perdido la capacidad de vivir, simplemente han perdido la estructura dentro de la cual vivían. Las tardes siguen teniendo la misma duración, pero ya no contienen las mismas conversaciones. La casa conserva los mismos objetos, aunque se perciben diferentes. Los planes sencillos que antes surgían con naturalidad, ahora requieren una decisión que antes no era necesaria. Y el vacío aparece justamente ahí, donde existía una costumbre compartida. Y también puede aparecer en la identidad. Toda relación despierta determinadas facetas de una persona.
Alguien se reconoce como pareja, compañero, cuidador, confidente, sostén. Son maneras de estar en el mundo que se expresaban dentro de ese vínculo. Cuando la historia termina, alguna de esas facetas pierden el lugar donde habitualmente se manifestaban. Por eso una ruptura puede abrir una pregunta que va mucho más allá de la ausencia. ¿Cómo se vive ahora una vida que durante tanto tiempo estuvo organizada de otra manera? Primero se siente la falta de lo conocido, se perciben los espacios vacíos y los hábitos que ya no encuentran continuidad. La vida comienza a adquirir otra forma, y esto es como consecuencia natural de una realidad que ha cambiado. La primera dimensión de ese vacío se encuentra precisamente ahí, en la desaparición de una estructura afectiva y cotidiana que durante mucho tiempo había ofrecido compañía, había ofrecido orientación y una manera reconocible de habitar la vida. Y una ruptura también interrumpe el futuro que había comenzado a sentirse real, por otra parte, ¿no? Y esto como una segunda comprensión. Toda relación importante crea algo que no siempre se ve desde afuera. No solo construye recuerdos, también construye anticipaciones. Entonces, dos personas en pareja comienzan a imaginar lugares, decisiones, celebraciones, cambios, mudanzas, etapas que todavía no han ocurrido. A veces se habla de ello con claridad, otras veces apenas se menciona, pero queda presente como una certeza silenciosa. Un viaje pendiente, una casa posible, una próxima Navidad, una mudanza. Un viaje pendiente, una casa posible, una próxima Navidad, un próximo cumpleaños, un proyecto económico, la idea de envejecer juntos. Incluso cuando esos planes no estaban completamente definidos, ofrecían una dirección. Permitían mirar hacia adelante y sentir que la vida continuaba dentro de una historia compartida. Cuando la relación termina, esa continuidad se rompe. El dolor no procede únicamente de recordar lo vivido. También nace al comprender que muchas escenas que parecían cercanas ya no sucederán de la manera imaginada. Este aspecto del duelo suele resultar especialmente difícil porque se pierde algo que nunca llegó a existir del todo. No hay fotos de ese futuro, ni objetos que puedan guardarse. Sin embargo, emocionalmente tenía presencia. La mente había empezado a tratar aquellas imágenes como posibilidades reales. Había invertido ilusión, confianza y sentido en ellas. Por eso su desaparición puede sentirse con la misma intensidad que la pérdida de algo que sí ocurrió y que era real. Muchas personas descubren que extrañan una vida proyectada, incluso cuando ya no desean recuperar la relación. Pueden tener mucha claridad sobre las razones del final y a su vez experimentar tristeza al pensar en todo aquello que habían imaginado, que habían planificado. Proyectos comunes, proyectados a futuro. Y no existe contradicción en ello. Una parte de la persona puede comprender que la relación terminó y otra continuar despidiéndose del futuro que había construido alrededor de ese vínculo. Entonces el presente puede sentirse estrecho, como sin perspectiva. Los días se cumplen, las responsabilidades continúan, pero cuesta imaginar qué vendrá después. La vida pierde temporalmente esa sensación de avance que ofrecía el proyecto compartido o la relación de pareja. La mente deja de poder sostener la imagen del futuro que había construido. Cuando una persona atraviesa esta etapa, puede interpretar la falta de dirección como una pérdida definitiva de sentido. Sin embargo, lo que se ha interrumpido es una forma concreta de imaginar la vida, no la capacidad de volver a orientarla. Esa capacidad no pertenecía a la relación. La relación le dio una forma. Lo que sucede es que al estar en relación, el deseo, la esperanza y los proyectos se expresaron dentro de un nosotros. Después de la ruptura, esas mismas fuerzas
quedan sin una dirección reconocible. Por eso la idea de seguir adelante puede resultar tan difícil. No porque el presente haya perdido su capacidad de ofrecer nuevas posibilidades, sino porque la mente continúa aferrándose a una historia que había dado por real. Mientras esa proyección permanece activa, cualquier posibilidad parece compararse con aquello que había sido imaginado. La comprensión comienza a cambiar cuando esa imagen deja de vivirse como la única realidad posible. Lo vivido conserva su lugar, pero deja de definir completamente la forma de mirar el presente. Aparecen decisiones pequeñas que ya no se toman desde el vínculo perdido. Un viaje pensado de otra manera, un proyecto personal que vuelve a tener espacio, una posibilidad que antes no podía contemplarse. Estos movimientos suelen ser discretos, no siempre producen entusiasmo inmediato, a veces apenas se perciben, pero indican que la vida empieza a recuperar profundidad más allá de aquella relación. La segunda dimensión del vacío se encuentra precisamente en esta despedida. No solo se pierde una presencia, también se pierde la versión de la vida que parecía avanzar junto a ella. Y reconocerlo es muy importante porque permite comprender por qué ciertas rupturas duelen incluso cuando la relación había terminado emocionalmente mucho antes de la separación. El corazón no está despidiéndose únicamente de una persona. También está dejando de identificarse con la historia que la mente había construido acerca de la vida y de sí misma. Por eso el duelo puede sentirse tan amplio, porque abarca lo ocurrido, pero también aquello que nunca llegó a ocurrir. Entonces, cuando una relación termina, resulta fácil pensar que el vacío existe únicamente porque alguien ya no está. El vacío también habla de una estructura cotidiana que desapareció, de un futuro que dejó de poder imaginarse de la misma manera, y de un periodo de transición en el que todavía no resulta posible comprender todo lo que está cambiando. Quizá por eso el duelo no pueda reducirse únicamente a la ausencia de una persona. También constituye el lento proceso mediante el cual una vida encuentra una nueva forma de continuar después de haber perdido una de sus referencias más importantes. Entonces, poco a poco, aquello que al principio parecía únicamente vacío, empieza a revelar otro significado. Porque la vida conserva una extraordinaria capacidad para seguir desarrollándose incluso después de las pérdidas más profundas. Y tal vez esa sea la comprensión que permite mirar una ruptura desde un lugar diferente. Es muy importante verla como el final de una historia concreta dentro de una vida que continúa abierta a escribir otras. Muchas gracias.